Les invito a que nos acompañen ahí en sus Biblias en la segunda carta de Tesalonicenses. Firmes en la palabra. Así quise titularle yo el día de hoy. Firmes en la palabra. El cristianismo muchas veces se queda desapercibido en cuanto a los aportes que han dado a la humanidad. En realidad el cristianismo es el que, en base a los preceptos, ¿verdad?, del amor, ha hecho que se han transformado naciones, culturas, pero se tiene que ser firme y permanecer siempre en en ese estilo de vida, ¿verdad?, tratando de amar al prójimo. Y todo eso sale a partir de la palabra. La palabra de Dios es la que nos guía a hacer la voluntad de Dios. Y déjeme compartirle una historia que ocurrió allá por 1800. Todavía no se conocía el continente de África, no habían trazado mapas, era un lugar muy desconocido. Entonces, de los primeros misioneros que llegaron allá, hubo uno que se llamaba Robert Moffat. Entonces, él empezó a adentrarse poco a poco al país y pasó muchas situaciones bien difíciles porque habían mucha hostilidad con algunas tribus. Hubo un personaje muy conocido que arrasaba con todas las demás aldeas que no eran de su tribu. Y un día, después de años que él ya había adentradose más al centro de África y había evangelizado a unas tribus, las había convertido, las había alcanzado con el evangelio, les enseñó, ¿verdad?, a vivir diferente, a amarse. Ellos aprendieron a cultivar sus tierras, aprendieron algo de tecnología que él sabía, ¿no?, que él venía de Europa y les enseñó muchas cosas, no solamente el evangelio, pero aquel genocida que siempre asesinaba y saqueaba a las demás aldeas, se dio cuenta de ese misionero. Entonces envió a dos exploradores, dos guerreros que estuvieron por muchos días arrastrándose para llegar hasta donde él vivía. Como él había asesinado a incontables aldeas, sabía que si alguien veía a esos guerreros los iban a matar. Tardaron muchos días en llegar. Entonces dice que cierto día, cuando llegan al campamento, esos guerreros, ellos son presentados delante de este misionero y él les pregunta: ¿de dónde han venido? Y ellos contestaron: de Umciligasi, jefe de los Matabele. Los hombres se agacharon para demostrar que se habían venido arrastrando secretamente a través de un país hostil, enviados por el hombre que era el terror del norte, que había hecho entrar en ebullición al África Central y arruinado las tierras. Y ahora les hace otra pregunta el misionero: ¿por qué han venido? Y ellos dijeron: para observar. Entonces les dijo: bueno, pueden quedarse aquí el tiempo que quieran, nadie les va a hacer nada, yo los voy a proteger y observen lo que quieran. Entonces ellos estuvieron cerca de 2 semanas viendo, y fíjese más o menos el relato de lo que ellos observaron. Dice que durante varios días los dos feroces salvajes lo recorrieron todo, contemplando asombrosos los canales del agua, las casas de piedra, los hermosos huertos, el taller del herrero, y al pueblo Bechuana, que era mucho más feliz y próspero que su propia tribu. Era esta una nueva África y un nuevo pueblo africano. El pueblo y la tierra habían sido transformados porque la Biblia y el arado habían hecho su obra. Esto, hermanos, es una de incontables historias de lo que puede lograr la palabra de Dios cuando se es firme y se permanece en las enseñanzas, ¿verdad?, que nos deja. Transforma no solamente vidas personales, sino que influye, afecta a familias, hasta iglesias y las comunidades que logran abrazar la fe son distinguidas, pues no solamente en este relato, ¿no? Pudiera haber uno que tiene mejor estilo de vida, pero sobre todo mayor tranquilidad, mayor paz y felicidad.
Y hermanos, estamos estudiando la segunda carta de Tesalonicenses porque es un efecto que estaba viviendo la iglesia de Tesalónica. Ellos, a pesar de que vivían en una época hostil, donde se perseguían a los cristianos, de todas formas ellos podían seguir siendo luz, y lo que se preocupaba el apóstol Pablo era que ellos permanecieran en esa fe que abrazaron. Este día, hermanos, yo quiero, a manera de que entendamos un poquito y meditemos más en la idea principal, que yo por eso le quise titular Firmes en la Palabra, quisiera que nos concentremos en dos cosas. La primera son las razones por las cuales tenemos que permanecer en la palabra. Y también vamos a ver maneras prácticas para cómo le hago yo para permanecer en la palabra. Solamente vamos a leer, si me quiere acompañar con su vista, a partir del capítulo 2, el versículo 13 al 17. Sígame, dice de la siguiente manera: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes, conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Déjenme hacer una oración más, hermanos. Padre, enséñanos a permanecer en tu palabra y muéstranos, Señor, la urgencia que cada hijo tuyo debe tener de acuerdo a esta necesidad y a esta importancia de no alejarnos, de dejar de perseverar en exponernos a ella. Y te pedimos, Padre, que lo hagamos por amor a ti, no tanto por las bendiciones que a veces quisiera nuestro corazón y vivirlos en el aquí y en el ahora, pero más que nada para anhelar la esperanza futura que ella nos trae. Concede, Señor, que cada uno de los que estamos aquí salgamos adorándote, alabándote, porque tú traes el alimento a nuestra alma, que es lo único que nos hace. Bendice a tu pueblo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver razones para permanecer en la palabra. En esta carta de Tesalonicenses, solamente así un pasaje demasiado, un recuento demasiado rápido de a qué se refiere esta carta. Usted recuerda que era una iglesia que plantó el apóstol Pablo en un viaje misionero, pero duró muy poco tiempo con ellos. Y de sus mayores preocupaciones era que permanecieran en la fe, en la palabra que él les compartió. Pero esta segunda carta, parece que el problema principal es que se metieron algunas ideas, como distorsionando las enseñanzas que el apóstol Pablo les dijo acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces él tiene que arreglar eso y es lo que inició en el capítulo 2. Él estaba hablando de detalles de cómo va a ser el fin de los tiempos y el destino de aquellos que no abrazaran la verdad. Él decía, ellos van a ser engañados. Pero si se fija aquí en el versículo 13 viene un pero. Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces ese pero nos da una división de las dos personas que tiene en mente el apóstol Pablo. Son aquellos que rechazan la verdad, pero dice, ustedes no lo han hecho. Ustedes son escogidos de Dios y ustedes llegaron a los pies de Cristo para que se cumpliera un propósito y ese es un motivo de agradecimiento del apóstol Pablo. Entonces esas razones para permanecer en la palabra, hermanos, pues primero que nada es la gratitud. El apóstol Pablo está agradecido con Dios y es como algo que dice, no puedo evitarlo. Yo le doy gracias a Dios porque ustedes sí abrazaron la fe. Ustedes sí
consideraron la palabra de nosotros no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios mismo. Entonces el apóstol Pablo estaba contento, ¿verdad? Porque habían almas arrepentidas. Eran personas que, pues yo creo que estaban helenizados, así se decía, a la religión principal de aquel entonces, que tenía sus raíces con los dioses griegos. Todo el imperio romano estaba afectado, ¿verdad?, de esas religiones, pero dice, ustedes dejaron esos ídolos y abrazaron el evangelio. La fe que es solamente poniendo tu confianza en Cristo Jesús como el único Salvador. Entonces, Pablo, hermanos, tenía un genuino agradecimiento por esa iglesia. Y en este versículo, hermanos, lo expresa. Y yo quiero invitarle a que piense y medite en ese gesto que debiera ser de cada uno de nosotros. A veces no entendemos, hermanos, por qué agradecer por una iglesia que en realidad al parecer solamente convivió 3 semanas, por lo que se lee en la primera carta de Tesalonicenses, y pareciera que ya está encariñado, ¿verdad? Y se interesa por ellos, por eso ya no les escribe solamente una, sino 2 cartas. Entonces es una gratitud, hermanos, por las almas arrepentidas. Y yo creo que a través de los versículos que vamos a ver hoy, hermanos, se nos va, creo yo que se nos puede hacer un poco más claro esas razones del agradecimiento. Y simplemente no piense que solamente porque Pablo es un misionero, le gusta alcanzar almas perdidas. Cualquier creyente, hermanos, yo creo que nos debemos de regocijar con eso. Cuando vemos a alguien que es iluminado por el evangelio y entiende, yo tengo esa necesidad de un Salvador. Entonces, ese agradecimiento, hermanos, y las razones para permanecer en la verdad es porque de fondo hay una doctrina muy profunda que a veces es incomprendida por nosotros y más por el no creyente, y es acerca de la elección. En el Nuevo Testamento, hermanos, y a lo largo de toda la Escritura, se nos enseña esa doctrina de que Dios, antes de la fundación del mundo, elige a las personas a las cuales les va en algún punto de su vida mostrar el evangelio, les va a hacer un llamado para que ellos lo crean y ellos lo van a creer. Y eso, hermano, es bien claro aquí, lo acabamos de leer en ese versículo 13. Él está diciendo, ¿verdad? Hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces vamos a entender así por partes, ¿no? Primero que nada, existe esa realidad, hermanos, de que así funciona esto. Siempre hay una elección previa por la cual pues uno tiene que completar. Es un camino que encontramos también en la carta a los romanos, que a los que Él escoge, a ellos también los va a llamar, a ellos los va a santificar hasta el punto de glorificar. O sea, es un camino que no se puede interrumpir mientras esa persona haya sido elegida por Dios para salvación. Y yo les decía, es algo como que quizá no se puede comprender, no es algo que fuera a lo mejor, creo yo, tan fácil de digerir, porque el hombre pudiera pensar, Dios es injusto, ¿por qué escoge a unos y a otros no? Y podemos detenernos ahí, ¿no? Y pensar y resaltar más esa parte de por qué hay quienes no son escogidos. Vaya a 1 Corintios, hermanos, en el capítulo 2. Nos habla también de esta realidad. Pero yo creo que hay algo que nosotros dejamos desapercibido, y es que ninguno de nosotros, hermanos, merece ser escogido. Quisiera que tengamos eso bien en claro. En primera carta de Pablo a los Corintios dice en el capítulo 2, versículo 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Entonces, esa sabiduría, o sea, se plantea aquí como un misterio, es algo que no es fácil de digerir, hermano. O sea, si nos ponemos a pensar un poco esto,
a sentarnos realmente y reflexionar, ¿cómo es que yo todavía no nacía? Y Dios, por su soberanía, por su infinita sabiduría, por ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él planeó y dijo, no sé, voy a hacer un planeta y van a ver, y piense una cifra exacta, no sé cuánto sería, ¿no? 1.000 millones de habitantes, y de esos Él sí va a ser escogido para salvación. Él también, Él también. Entonces, esa parte, hermanos, nosotros perdemos la bendición si solamente nos enfocamos en que le queremos atribuir a Dios injusticia porque hubo unos que no escogió. Y creo que lo primero que debemos de dejar bien claro, hermanos, es que en Dios no hay injusticia, en Dios no hay pecado, Él no puede producir pecado. Entonces, todo lo que hace Él, toda la manera como Él hace las cosas, siempre le van a traer más gloria. Entonces, Él permite que ocurra la caída del hombre porque nos da libre albedrío. Y a partir de que Adán y Eva pecan, ninguno de nosotros, hermanos, somos dignos del perdón. Ninguno de nosotros somos dignos de pasar un segundo en la presencia de Dios porque Él es santo. Él no permite ningún pecado en su presencia, pero por la caída de Adán y Eva, hermanos, todos tenemos el mismo destino de pasar una eternidad separados de Él. Dios por eso hizo el infierno, o sea, para castigar a todos los que se rebelan contra Él, empezando por Satanás. Yo creo que él fue el autor principal de que Dios dijera, se tiene que hacer un lugar en el cual se van a introducir ahí todos los que merecen el castigo de rebeldía. Satanás arrastra una tercera parte de los demonios y también engaña a Eva, a Adán, para que la humanidad también tuviera ese destino. Y si tenemos eso en mente, hermanos, el apóstol Pablo está bien agradecido porque dice, aunque todos merecíamos estar ahí, de todas formas Dios escogió a algunos para que no tuvieran ese destino eterno. Los arrebató de ahí. Y ahí está la iglesia de Tesalónica. Entonces por eso Pablo tiene esa gratitud, hermanos, ese regocijo. Entonces si a veces nos quedamos pensando, hermanos, de que Dios es injusto porque no escogió a todos, olvidamos que Él, hermanos, yo creo que muchas personas ignoran que Él es misericordioso y con gracia rescata a los que no lo merecían. ¿Y quiénes son los que no lo merecían, hermanos? Todos. Toda la humanidad, ninguno merecíamos estar en un lugar al lado en la gloria de Dios. ¿Y qué más nos enseña aquí el apóstol Pablo? Regresando aquí a Segunda de Tesalonicenses, que hubo un medio, ¿verdad? El medio para el cual se cambiara ese destino, ahí viene al final del versículo 13, dice, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces dice, hay dos cosas que actúan en las cuales estas personas, la iglesia de Tesalónica, dejó de salir de ese destino, de una eternidad separado de Dios. ¿Y cuáles son? Pues tuvo que intervenir directamente el Espíritu de Dios y la fe en la verdad. Y ahí, hermanos, vemos cómo interviene la soberanía de Dios, su Espíritu Santo, y también la voluntad del hombre al creer y tener fe en la verdad. Entonces el hombre también tiene esa participación donde dice, yo decido creer que hay un único camino para evitar el destino eterno separado de Dios, y es lo que predica el apóstol Pablo, es una persona, es Cristo Jesús que muere por el pecador, y cuando creen eso, Dios les otorga la justicia y los hace formar parte del pueblo. Entonces Pablo está bien agradecido, está alabando a Dios porque dice, en ese lugar que aunque yo solamente pude predicar 3 semanas, hubieron almas que respondieron positivamente al mensaje de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios? Y les digo, a lo mejor puede pensar uno, pues yo no soy misionero, como que no me toca ver eso muy seguido, a lo mejor no entiendo qué es esa clase de gozo, pero
creo, hermanos, que es una invitación a que todos debiéramos de saber al menos un poco de esto y pedirle a Dios, ayúdame a gozarme con el mismo gozo que tenía el apóstol Pablo. Y se fijan, esa es una razón para permanecer en la palabra de Dios. Yo quiero permanecer ahí en la palabra de Dios porque sé que transforma vidas. Sé que cambia el destino de las personas. Sé que nos puede traer una gratitud que es incomparable a todas las demás razones por las cuales nos podemos gozar aquí en vida, ¿verdad? Y quiero que pensemos en algo más, hermanos. ¿Por qué permanecer en la verdad? Y es lo siguiente, fíjese el versículo 14. Regresando ya a 2 de Tesalonicenses 2, dice así: fue para esto que Él los llamó, mediante nuestro evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una razón más por permanecer en la palabra, hermanos, es por el propósito por el cual podemos ver en qué termina la vida, las almas de las personas que creen. Tiene un propósito, hermanos. Él nos saca de la miseria y nos hace participantes de toda la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Él se convierte en nuestro hermano mayor y todo lo que le pertenece a Jesús le pertenece a los hijos de Dios, a la iglesia, a los que tienen fe. Entonces Pablo está diciendo, ellos son ahora copartícipes de la gloria de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo no regocijarse en el mensaje del evangelio y permanecer firmes en la palabra? Si nos da esperanza de que en el futuro vamos a ser plenos en cuanto a las riquezas en gloria que Dios le da a su Hijo, que ya le pertenece, pero ahora podemos decir, como el apóstol Pablo dice, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin, hermanos. El que cree en esto, no hay ni siquiera palabras para describir el gozo, la bondad, la gracia, la misericordia que se va a vivir por una eternidad. Entonces Pablo quiere que entienda eso en la iglesia. Yo estoy agradecido y va apuntando a eso, que estén firmes en la palabra porque tienen recompensas reales. La iglesia en Tesalónica ya estaba transitando en el camino de la salvación, hermanos. A ellos se les eligió en algún punto de la eternidad pasada. Después, por gracia de Dios, a lo mejor no entendemos bien cómo, pero permite que un misionero que tiene un corazón tan grande que él en su mente, yo creo, tiene hasta ansiedad por predicar a los mayor números pueblos posibles. En algún punto de su ministerio, creo que en su segundo viaje de misionero, dice, vamos a Tesalónica. Y a pesar de que de un lugar a otro lo persiguen la muerte, y también en Tesalónica los judíos no permitieron que él durara mucho tiempo. Esas 3 semanas que pasó él ahí fue suficiente para predicarles, para decirles, hay un mensaje de esperanza. Y ahora, de acuerdo a los informes que le llegan a Pablo de cómo está creciendo y permaneciendo esa iglesia, podemos ver, hermanos, que ellos están permaneciendo en la fe. Nosotros entendemos, y es algo que explicamos en las clases de nuevos creyentes, ¿verdad? El orden de la salvación es eso, o sea, Dios te regenera tu corazón para que puedas tener arrepentimiento y fe cuando alguien te predique la palabra de Dios y tú puedas creer y te veas necesitado de un Salvador. Y no solamente cuando crees en ese Salvador, ahí se acaba todo, sino que tienes que permanecer en la palabra. Te tienes que santificar, te tienes que seguir dejando de pensar como pensaba el mundo, como pensabas antes, y ahora pensar como Cristo. Desvestirte del viejo hombre y ahora vestirte de Cristo. Entonces la iglesia en Tesalónica está en ese transitar, hermanos, del camino de la salvación. Ellos tienen propósito y tienen esperanza, y a ustedes les espera experimentar la gloria de Cristo. Para allá vamos todos. Entonces, esa es la intención, hermanos. El propósito de los pensamientos de Dios al diseñar el medio de salvación, el método. ¿Cuál es el fin, hermanos?
que el hombre pecador que vive en rebeldía con Dios se arrepienta y que termine una eternidad a su lado en la gloria y disfrutando de las bendiciones que son incomparables, ¿verdad? Entonces esa salvación y permanencia se tienen que notar, hermanos, en el resto de nuestra vida. Esa es la segunda parte de la predicación, la cual yo le quise titular Maneras prácticas para permanecer en la palabra. Ya Pablo nos está diciendo que qué bueno que ustedes, yo estoy contento y hay razones por las cuales deben de permanecer. Las razones es que Dios los escoge. Es que Dios los alcanza con el Evangelio. Es que Él quiere un futuro de gozo para ustedes. Si esas razones deben de ser suficientes, al menos es lo que solamente nos dice en este pasaje, pero hay mucho más en la Escritura, hermanos. Pero reservándonos a esto, ahora vamos a ver de manera práctica cómo permanecemos, hermanos. Vaya conmigo al versículo 15, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Entonces esa es la intención, hermanos, de este mensaje. Ustedes ya conocieron el mensaje de salvación, pero hay alguien que no descansa. Día y noche no duerme y tiene legiones de servidores, de huestes celestes que no vemos, hermanos, que van a trabajar para que nosotros no permanezcamos, para desfiarnos de la fe. Y ya lo está viviendo en la iglesia de Tesalónica. Ya hubieron algunos falsos maestros que llegaron y introdujeron malas enseñanzas acerca de los últimos tiempos, de las cuales ya aclaró el apóstol Pablo en ese capítulo 2, ¿verdad? Al inicio. Pero él sabe que va a seguir eso, entonces por eso es la exhortación. Dice, ustedes que ya creyeron tienen que permanecer firmes. Por eso esa es la orden, hermanos, no es una sugerencia. Dice, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas. Así que quiero que pensemos y tengamos un poquito más claro qué es firme, hermanos. Yo creo que es algo, pues, no muy difícil de comprender, pero déjeme plantearle unos sinónimos. Firme es no divagar. Firme es no coquetear con el mundo. Firme es ser estables en tu fidelidad. Si no eres firme, vas a ser inestable en tu fidelidad a todo lo que te pide Dios. En otras palabras, pudiera ser también voltear hacia atrás. Jesús decía, el que viene en pos de mí y mira hacia atrás no es digno de mí. Es como decir, voy a abrazar la fe algunos momentos, pero de repente voy a voltear atrás a mi pasado y anhelar las cosas que anhela. Pero el apóstol Pablo dice, no, ustedes tienen que ser firmes y ahí se van a mantener. No vuelvan a abrazar nada de lo que ya soltaron. Entonces, junto con esa firmeza, él está pidiendo, tienen que conservar las doctrinas, todo lo que Dios les habló a ustedes. En la primera carta de Tesalonicenses, bueno, en Colosenses también viene el apóstol Pablo, se regocija porque cada creyente que entiende el Evangelio, él puede decir de manera particular, lo hicieron confiando que ese mensaje venía directamente de Dios. Por eso, hermanos, es la preocupación aquí de que le está diciendo, ustedes tienen que conservar las doctrinas que Dios les inspiró, que les entregó, ¿verdad? Escuchando siempre la voz del Padre. En ese versículo, tal vez por si lo olvidamos, pero quiero que regrese al capítulo, ahí en ese mismo capítulo 2, pero fíjese el versículo 2. No sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Entonces yo creo que Pablo quiere plantear esa manera como fueron desviados los de Tesalónica, es decirle, alguien los engañó y les dijeron, ahora escribió Pablo que siempre sí vino Jesús, pero ustedes no se dieron cuenta.
Entonces ahora le está afirmando la palabra escrita verdaderamente de un apóstol es autoridad de Dios. Es algo que el Espíritu Santo pone en nosotros cuando al mismo tiempo que yo tengo un fuerte deseo de hacerles una carta, ahí van los pensamientos de Dios. Eso lo tienen que abrazar y tienen que cuidar esas enseñanzas porque vienen directamente de Dios. Y es interesante, hermanos, o sea, como que fue una de las maneras como se metió el engaño, con una falsa carta, con una falsa firma, y por eso Pablo más adelante lo quiere dejarlos tranquilos de que no puede volver a pasar eso. Y es aquí con esta orden, pero lea en el capítulo 3, ahí en 2 de Tesalonicenses, el versículo 17, ya es la despedida del apóstol Pablo. Fíjese lo que él pone: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. Yo no sé si a lo mejor tiene una letra muy singular, pero eso es muy notable en cada uno de nosotros. Cuando tú le dices, a ver, escribe este párrafo, y la comparas con la letra de alguien más y notas que es bien diferente. A lo mejor estaba muy fea la letra de Pablo, o muy bonita, o era muy peculiar. Y él decía, miren, en todas mis cartas, al final yo tengo que escribir, porque esto ya, muy probable ya había pasado. Y es como decirles, pongan atención, o sea, esto sí viene de parte de Dios, es inspirado por Dios, yo solamente fui al canal, y si es doctrina de Dios, la tienen que cuidar, tienen que aferrarse a eso. Es una época, hermanos, donde a nosotros ya no podemos batallar con eso porque ya se cerró el canon, pero yo creo que llegaban cartas falsas y decían, esta la escribió Mateo, esta la escribió el apóstol Pedro, y hasta ahí viene una firma, pero ¿quién te garantizaba eso? Entonces, de alguna manera, hermanos, Dios ha cuidado a su pueblo y nos ha dejado una doctrina, nos ha dejado las enseñanzas suficientes que debemos de permanecer en ella. Entonces, estamos viendo eso, ¿verdad? Como maneras prácticas para permanecer en la palabra. Entonces, primero que nada, hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tan firme has estado o cuánto amas la palabra de Dios? Porque si se nos está pidiendo firmeza en las doctrinas de la palabra de Dios, es hacerte esa pregunta. ¿Yo sí he estado firme? ¿Cómo me aseguro que sí puedo decir, no, yo soy un cristiano firme? Yo creo que se nota con eso, el amor a la palabra de Dios. Y en maneras prácticas, tenemos que ser honestos y pregúntate, ¿la leo más? Ya terminé el Antiguo Testamento a estas alturas del año, que ya deberíamos de ir acabando los que se proponen leerla completa todo el año, que solamente te lleva aproximadamente 20 minutos al día y ser firme, y en un año la terminas de leer. Entonces ahí podemos darnos cuenta, sí, creo que sí soy firme, sí estoy permaneciendo en la palabra. Pero no solamente es leerla, hermanos, si la memorizas, si la escuchas. O sea, me refiero a, si no tengo tiempo de leerla, al menos sí escucho, trato de escuchar ahora, pues la tecnología nos facilita mucho eso, ¿no? Poner una predicación mientras hago un quehacer, ¿verdad? Y piensa, ¿sí la estudio? ¿Sí la estudias? Porque leerla es un poco más sencillo, y si la lees, te debe llevar al estudio y a meditarla, a que te hagas tus pausas y que te quedes pensando realmente qué significa esto. ¿Lo estoy haciendo si meditas? Otra cosa, hermanos, si la compartes. Porque tú puedes decir, sí estoy permaneciendo en la palabra, pero la palabra misma me dice que la debo de compartir. ¿Cómo te aseguras que sí estás permaneciendo en la palabra? ¿Sí la crees? ¿Sí crees en todas las promesas? Si las crees, entonces eso te va a llevar a la obediencia. ¿De qué serviría, hermanos, que yo lea toda la Biblia, pero que nunca la obedezco? Entonces yo creo que es una muestra de que no estoy permaneciendo en la palabra. Entonces, nuevamente, hermanos, tienes que pensar si la lees más, si más la memorizas, la escuchas, la estudias, la meditas, la compartes, la crees, la obedeces.
Yo creo que eso es lo que buscaba el apóstol Pablo con esa simple frase que decía: ustedes tienen que estar firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, en persona por ellos o en las cartas apostólicas que están ahí en esa época en las iglesias. En esa firmeza, hermanos, es que se puede experimentar un consuelo, un adelanto de la gloria de Dios. Lea conmigo el versículo 16 y 17. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Entonces ese es el fin, ¿verdad? El Padre y el Hijo, según el apóstol Pablo, dice, ya les dieron ese consuelo. Ustedes ya son creyentes. Pablo está escribiendo una iglesia donde ya todos son cristianos. Entonces dice, en algún punto en el pasado ustedes ya recibieron el consuelo eterno y buena esperanza. Cuando creyeron en Cristo, ya se les entregó esas riquezas. Ella les había dicho en una ocasión, yo no sé si alguno de esas personas o familias vivía en incertidumbre, ¿no? Y diciendo, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Sí me servirán de algo los dioses a los cuales adoraba, las ofrendas que les di? ¿O siempre tenían esa duda o incertidumbre, no? Pero ahora dicen, no, a ustedes se les dio consuelo y esperanza. Entonces, ¿cuál fue el medio, hermanos? El evangelio. En ese evangelio es lo mismo que los va a sostener firmes y fieles, ¿verdad? Dice, nos amó, nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Entonces, si ellos fueron libres de la ansiedad, si ellos estaban siendo guardados de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas que se estaban metiendo en la iglesia, si ellos podían, a través de la instrucción de las cartas del apóstol Pablo, mantenerse en esa firmeza y distinguir entre la buena doctrina y la falsa enseñanza, entonces es decirles, es lo suficiente, es lo único que necesitan. Y ya vimos en la última predicación de que Pablo como que está haciendo un resumen que dice, yo ya les enseñé todo eso de los fines de los tiempos, solamente se los estoy aclarando un poco más. O sea, la escritura, hermanos, el evangelio siempre se tiene que repetir. Se tiene que volver a estudiar, se tiene que volver a meditar en él y a aferrarte en eso. Y si lo hacemos, hermanos, ahí es donde vamos a experimentar el verdadero gozo y la paz. Vamos a decir, qué bueno es Dios, porque ahora sí sé distinguir en las cosas que me quieren desviar de la plenitud. Ya no hay temor en mí, ya no hay ideas falsas que estoy abrazando y puedo tener el gozo donde yo veo a todas las demás personas a mi alrededor en incertidumbre, que solamente cambian los tiempos y ya están en estrés, pero yo puedo estar tranquilo. Entonces, qué gozo, ¿verdad? Tengo que permanecer ahí. Tengo que permanecer en la palabra porque ahí se me da el consuelo. Quiero hacerles una pregunta, hermanos, ya para empezar a poner pues presentar algunos puntos prácticos. Y es lo siguiente, ¿te gustaría tener la misma gratitud de Pablo? En todos sentidos, hermanos. O sea, así como él podía agradecer por otros hermanos en la fe, porque ellos abrazaron las doctrinas y gozarse como él. Porque a veces creo, hermanos, que leemos, no sé usted, lee la Biblia, pero no lo interiorizamos y decir, yo puedo vivir eso que el apóstol Pablo está viviendo. Y puedes pensar, pues no soy pastor, no soy misionero, no soy apóstol. A lo mejor eso es un regalo único para gente que trabajaba como él, o no sé. Pero considéralo, hermano. Yo creo que aquí está en la Biblia para que usted mismo también sepa algo de eso y lo anhele y lo desee. Porque todos estamos llamados a compartir el evangelio, a ser discípulos, a permanecer en la verdad, a ayudar a otros a que permanezcan firmes en la palabra. Y ahí, hermanos, yo pienso que la manera más
a lo mejor más fácil y de la cual sí deberíamos de probar todos nosotros, es ese gozo cuando viene a Cristo alguien cercano a quien amamos mucho. Los que somos padres, hermanos, nada nos garantiza que nuestros hijos, a pesar de que algunos de ellos puedan tener la bendición de crecer aquí en el templo, desde niños, ¿qué tal si no son salvos? Pero si en algún momento en nuestra vida nosotros les enseñamos, les planteamos otra vez la palabra y nos aseguramos de que estamos aportando algo para que conozcan a Dios, se vean en la necesidad de que son pecadores y tienen que hacer esa decisión personal, y llegue algún día donde su hijo diga: papá, ya lo entendí, ya me entró una carga fuerte de mi pecado y tuve que pedirle perdón a Dios. Al fin me pude ver pecador y necesitado de la salvación de Cristo Jesús. Por fin entiendo que Él tomó mi lugar en la cruz. Si llegáramos, dichosos seríamos, ¿verdad? Si llegáramos a tener esa conversación con nuestros hijos, yo creo que cualquiera de nosotros expresaría ese gozo. Decirle: qué bueno, porque mi hijo no va a pasar una eternidad en el infierno. Pero tiene que tener mucha atención, porque sus hijos no están permaneciendo en la palabra, usted tiene que insistir. Si sus hijos no están exponiéndose a ella, no la están leyendo, no la están compartiendo, creyendo, no la están obedeciendo, entonces usted necesita todavía apuntarlos y enseñarles eso. Y yo creo que esa sería la satisfacción, ¿verdad?, de cualquier creyente. Hice mi parte, dejé en manos de Dios ese trabajo, y por su gracia, su Espíritu Santo lo convenció un día y vino al arrepentimiento. Ustedes también, si no tienen hijos, los que están aquí, y piensen, ¿no? Tal vez mi padre no es creyente, tal vez mi primo o mi prima favorita, mi tío, el que tanto aprecio, mi mejor amigo, sé que él va a pasar una eternidad en el infierno, pero si tú te aferras y haces todo lo posible por compartirle esa palabra y él algún día viene a los pies de Cristo, vas a sentir ese gozo. Y tienes que decirle, tienes que permanecer firme en esa palabra. Entonces, hermanos, para terminar, quiero recordarles que hay un contraste entre estas personas, y las mencionamos al inicio de la predicación. Eran aquellos incrédulos que desecharon la palabra, ellos son los que iban a ser engañados. Lea conmigo otra vez los versículos 9 al 12 de este capítulo 2 de Tesalonicenses. Dice: la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Entonces ahí está un parteaguas bien claro, hermanos, del contraste. Son los que permanecen en la palabra y los que no quisieron saber absolutamente nada de ella. Se complacían en la iniquidad. Y esos son los que fueron engañados. Fueron engañados por un poder maligno que lo peor no es solamente los estragos que iban a vivir aquí en vida, sino en la eternidad, ¿verdad? Spurgeon, hermanos, ese gran predicador, ¿verdad?, bautista del siglo XIX, en muchas ocasiones le decían eso: ¿cómo tú puedes ser un calvinista de 5 puntos que creen en la elección y que al Dios al que elige nada más a ese salva? ¿Cómo es posible que puedes creer en eso? Y él simplemente, a manera de resumen, daba 2 razones, hermanos, y era la siguiente. Número 1, yo predico porque es un mandato. Simplemente yo predico porque Jesús lo manda. Y número 2, porque yo no sé quiénes son los escogidos. Yo no veo en sus espaldas, este sí es elegido, este no. Como no sé eso, yo le predico a todos. Entonces, hermanos, nunca creas, de que porque Dios eligió a unos y a otros no, ese no es tu problema. Tu preocupación tiene que ser obedecer y predicar
a todos. A todos. Eso nos manda la palabra de Dios, hermanos. Y quiero regresar a la última historia, ¿verdad? Porque aquellos que no escuchen el mensaje de salvación, hermanos, van a permanecer ahí en la oscuridad. Les espera, ¿verdad? Un mundo de tinieblas. En esa historia que yo les comentaba de Robert Moffat, cuando vienen esos dos espías y conocen, ¿no?, todo lo que puede lograr el evangelio aquí en vida, quiero que vea el contraste. Para que se dé una idea, lo que ellos se arrastraron por días fueron 475 kilómetros. Pues no sé exactamente cómo lo hicieron, ¿no? Por eso ahí la narrativa ahí se le mostraron que yo creo sus cuerpos venían muy dañados, ¿no? Dice, después de una semana que ellos estaban viendo todo el esplendor de lo que hace el evangelio en una comunidad, le dijeron a ese misionero: amo, nos regresamos. El amo viene también. Y Robert Moffat vio la razón de su demanda. Su jefe había hecho la guerra en esa tierra por muchos años. Si alguno de sus seguidores fueran capturados en esa región, seguramente serían muertos. Entonces él les dijo: los acompañaré parte del camino. Pero la Biblia, hermanos, dice que si alguno te fuerza a ir a 1 milla, debes de ir con él 2. Así que Moffat hizo más. Hizo una jornada de 10 días de carreta en una extensión de esos 475 kilómetros en el ardiente calor del verano, para salvar a esos 2 extranjeros de ser molestados por los Bechuana o todas las demás aldeas que los hubieran querido asesinar, ¿verdad? La región por la que habían atravesado estaba terriblemente desolada. El líder malo, hermano, se llamaba Umsiligassi. Él había matado o se había llevado a miles de gentes. De hecho, un oficial de gobierno estimó más tarde que pudo haber asesinado a 1 millón de personas. Las llanuras estaban cubiertas de blancos huesos. Todo el ganado había sido robado. Los pueblos y las aldeas eran negras ruinas. Solo sobrevivían unos cuantos seres humanos que se arrastraban por los alrededores y se lamentaban por los hogares y amigos que nunca más volverían a ver. Eso, hermanos, es algo muy corto, se queda muy corto de la miseria que puede pasar uno una eternidad separado de Dios. Ya en vida hay personas que no están expuestos al evangelio y que no aman sus palabras y siguen y permanecen engañados y tienen consecuencias similares. Hogares desintegrados, personas esclavizadas a algún vicio, viviendo en mucho tipo de miseria, y de ahí nos quiere sacar Dios. ¿Y con qué es eso, hermanos? Con el evangelio. Y las doctrinas, lo que encontramos en la palabra, pero las tienes que creer y tienes que permanecer en ellas. Tienes que darle esperanza a esas personas y decirle: puedes pasar algo peor. Y de ahí te quiere rescatar Dios. Y creo, hermanos, en esta mañana Dios nos está haciendo ese llamado a permanecer en la fe, pero compartirla a alguien más. Que ya no puedas escuchar por un tercero. Yo también sé que es el gozo de darle gracias a Dios por otro creyente. Oramos. Padre, tú sabes, Señor, que somos una iglesia que quiere aprender a hacerte fiel, que quiere vivir plenamente, pero a veces se nos olvida que tiene que haber mucho compromiso con permanecer en tu palabra, y hay muchas maneras en las cuales si no lo estamos haciendo te pedimos perdón, pero pedimos de tu gracia para que este mensaje nos mueva, nos capacite, no solamente nos confronte, sino que nos anime, Padre, a serte fiel y amar tu palabra como se merece, Señor. Es lo que hay en tu corazón. Es los deseos más profundos de darle verdadera libertad al pecado, al que no lo merecía. Tu intención, Señor, es que pasemos una eternidad a tu lado, con todas las bendiciones, Señor, que ya está gozando Cristo Jesús, y que Él nos hace coherederos con Él. Y te ruego, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, entienda de que esto es una cuestión seria, que es una cuestión de vida o muerte, Señor, y el destino de su alma está en juego si no va a abrazar tu verdad, va a ser engañado por el mal.
Y pedimos, Padre, que todos procedan al arrepentimiento y tú nos ayudes a hacer esos instrumentos también para que nuestros hijos abracen y amen tu verdad. Ayuda y bendice a tu pueblo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.